Hola a todos, reciban un cordial saludo de parte de Clouster y Edutecnia. Estamos muy felices de tenerlos en esta sesión. Veo gente conectada desde Colombia, México, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá. Bienvenidos sean todos quienes nos acompañan el día de hoy. En la agenda veremos qué es Clouster y cómo ayuda al sector educativo. Estaremos hablando brevemente sobre la alianza Clouster y Edutecnia. Presentaremos qué es Edutecnia y cuándo se desarrollará. Y hablaremos sobre el presente de la educación a través de las aulas virtuales usando End User Computing o computación de usuario final. Le doy la bienvenida a nuestros speakers. Patricia Acosta, directora general de Edutecnia, la única feria en Colombia que reúne la educación y la tecnología en un solo lugar. Leonardo Suárez, Chief Executive Officer de Clouster, empresa líder en el sector de servicios de cloud computing, y Ricardo González, Chief Technology Officer en Clouster, quien nos hablará de las motivaciones del sector educativo para migrar aplicaciones y escritorios a la nube, transformando la experiencia de estudiantes, maestros y del personal administrativo. Brevemente, haré unas recomendaciones que nos servirán de guía para que todos tengamos una experiencia respetuosa, profesional e inclusiva. Estas recomendaciones van en doble vía, tanto para los speakers como para la audiencia. Es importante mantenernos receptivos y respetuosos, siendo conscientes de los demás, estar abierto a todas las preguntas y puntos de vista, entendiendo que somos diferentes, manteniéndonos amables, pacientes y considerados. Y en especial para la audiencia, por favor, hacer uso de la opción de Q&A para hacer sus preguntas, o pueden hacer uso del chat anteponiendo la letra Q para hacer las preguntas. Al final de la sesión abriremos un espacio para preguntas y respuestas donde nuestros speakers estarán respondiéndolas. Nuevamente sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bienvenido, Leonardo. Adelante. Hola a todos, muy buenas tardes. Me presento, soy Leonardo Suárez y para iniciar quiero ponerlos en contexto con respecto a cómo la computación en la nube ha sido una de las herramientas que ha potencializado el sector de la educación. Desde el inicio de la computación en la nube, la educación ha sido beneficiada en aspectos tales como la facilidad de acceso a estudiantes locales o en diferentes geografías, una gran y significativa reducción de costos y ahorro en los costos de operación de instituciones educativas y sobre todo ha beneficiado la escalabilidad en su operación, dándole acceso a personas en regiones muy apartadas donde antes era imposible llegarles. Al usar adecuadamente la computación en la nube, es posible reunir a profesores, alumnos en una plataforma unificada accesible remotamente, democratizando el acceso a la educación. Organizaciones educativas como escuelas, colegios, universidades ya no necesitan comprar y mantener sus propios servidores. Los centros de datos pueden estar operativos desde la nube. Más bien, pueden aprovechar la computación en la nube para usar todo ese poder de cómputo, bases de datos, almacenamiento y demás servicios cuando lo necesiten, además de los que vamos a mencionar más adelante, como tener sus propias aulas virtuales. Me presento, soy Leonardo Suárez, cofundador y CEO de Clouster, donde nos enfocamos en apoyar a nuestros clientes en su camino de adopción y consolidación del uso de la nube. En Clouster contamos con más de 100 clientes satisfechos, para quienes hemos ejecutado más de 400 proyectos que involucran retos de DevOps, migración, modernización de aplicaciones, seguridad, recuperación de desastres y trabajo remoto, pero más bien en este caso estudio remoto, permitiéndole a estudiantes, profesores acceder a aplicaciones, contenidos y herramientas educativas con seguridad desde cualquier ubicación. En Clouster somos partners de AWS
con un enfoque en Well Architected. Es decir, que todos nuestros entregables contemplan esta práctica que tiene que ver con el buen uso de la nube. Contamos con un equipo de más de 50 profesionales, todos certificados, desde Cloud Practitioners hasta arquitectos, SysOps y DevOps, certificados en diferentes prácticas de servicios profesionales para apoyar efectivamente a nuestros clientes. Hemos sido reconocidos consecutivamente desde el 2018 por AWS, siendo el 2021 nombrado como Partner del Año para Public Sector, en el segmento en el cual se encuentran todas las entidades educativas. Para iniciar, es importante que identifiquemos qué reto o necesidad tenemos hoy en la nube en cada una de sus instituciones. Por lo tanto, les voy a mencionar 3 de los retos más comunes que encontramos en clientes que están enfrentando este tipo de proyectos. Si ya usan la nube, revisar si cumplen con las buenas prácticas de nube en sus aplicaciones o cargas de trabajo. Es decir, que si ya usan la nube, en particular la AWS, saber si lo están haciendo bien o mal. Segundo, migrar o implementar una nueva carga de trabajo o aplicación en la nube de la manera correcta. Si están haciendo uso de otras tecnologías, llevarla de una manera correcta a AWS con estas buenas prácticas. Y tercero, operar o administrar una carga de trabajo en la nube de manera correcta, ya sea por desconocimiento, porque tienen recursos limitados, o por eficiencia, y así enfocar sus recursos en el foco de su negocio y delegar lo que no es estratégico, y así concentran sus recursos en algo más productivo para sus instituciones. También es importante identificar la etapa y momento de madurez del camino de adopción de nube en la cual se encuentran sus instituciones, para lo cual contamos con esta gráfica donde tenemos 2 ejes, el de tiempo y el de impacto, donde contamos con 4 etapas donde deben identificarse cada uno de ustedes. Y en cada uno de estos momentos, ya sea si son observadores y no han iniciado este camino de adopción en la nube, o si son principiantes y ya cuentan con su primera carga de trabajo en la nube y son conscientes de los retos que esto les conlleva. Tercero, pueden ser también exploradores, cuando en sus instituciones ya cuentan con varias cargas de trabajo en una o varias nubes. Pero si ya son practicantes y han definido una práctica estructurada de operación en la nube y cuentan con roles definidos en sus instituciones, con las habilidades y procesos para operar correctamente la nube, también podemos agregarles valor. Hay instituciones que ya son enfocadas y la nube está completamente en el ADN de sus instituciones y no contemplan otras formas de trabajo. A ellos también podemos agregarles valor. Para cada etapa, contamos con soluciones ajustadas a cada momento de este camino de adopción y consolidación del uso de la nube. Para nuestros clientes, les podemos agregar valor en el momento oportuno, reduciendo la curva de aprendizaje y así se puedan enfocar en su negocio principal y poder crecer como organizaciones. En particular, para el sector educativo, tenemos la misión de acelerar la transformación digital de todas las instituciones a través de soluciones como migraciones, permitiéndoles migrar o escalar la capacidad según sea necesario, con los costos correctos y pagando solo por lo que utilizan. End User Computing o computación de usuario final, que es parte de lo que vamos a hablar más adelante, lo cual les proporciona acceso seguro a escritores y aplicaciones virtuales a toda la comunidad educativa, a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo. O si los retos son de recuperación de desastres, aseguramos sus activos digitales con una estrategia de recuperación de desastres a la medida de su institución. Todo esto dirigido a universidades, centros de investigación, escuelas, colegios, públicos y privados. También instituciones públicas como ministerios, empresas de tecnología educativa e incluso startups enfocadas al sector de la educación, al igual que software enfocado al sector educativo. Algunos de nuestros clientes son universitas en Colombia, ICFES, Universidad Nacional de Colombia, Platzi, una plataforma de educación en línea regionalmente conocida, Ministerio de Educación, etcétera. Seguramente podemos agregarles valor también a ustedes. Y con este contexto, quiero darle la bienvenida a Patricia Costa, nuestra representante de Edutecnia y protagonista fundamental en esta alianza.
Patricia es publicista, emprendedora y creadora de organizadora de ferias tan icónicas como AndinaPAC y la Feria Internacional de Seguridad en Bogotá. Ahora liderando Edutecnia. Todas estas ferias especializadas y de carácter internacional. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Leonardo, por esa presentación. Gracias por esta alianza tan importante para nosotros. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos están escuchando a través de este medio y a través también de Facebook Live, que por ferias también está retransmitiendo. Pues muchas gracias por este espacio. Importantísimo contarles que del 7 al 9 de septiembre vamos a realizar en Bogotá, en el Ágora, la exhibición internacional de plataformas para la educación, recursos administrativos y logísticos para todo el ecosistema de la educación. Esta es una feria que, si bien se sale este año por primera vez, ya tiene 4 años en proyecto de desarrollo. Hemos estado trabajando muy fuertemente en la selección también de una agenda académica robusta que tiene varios componentes, conferencias, paneles, y también vamos a tener allí la posibilidad de que todos los emprendedores y startups puedan presentar en el Demo Day sus propuestas y ser muy bien calificados por los jurados. Algunos de ellos, miembros de Cluster, que agradezco desde ya ese apoyo tan importante al día del Demo Day, que es el viernes 9 de septiembre. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en generar una feria de carácter internacional. De hecho, tenemos como país invitado a Chile, quien asiste con su gremio AGETECH y con más de 12 empresas en tecnologías de educación. Tenemos la participación también de Honduras y de algunos otros países que nos acompañarán. Adicionalmente, por supuesto, la gran industria colombiana. Tenemos un gran ecosistema, vamos trabajando muy fuertemente en una convocatoria profesional. Esta es una feria que no es una feria vocacional, esta es una feria de profesionales para profesionales, y esperamos encontrar durante esos 3 días 5,000 asistentes a la feria y alrededor de 300 asistentes al foro académico de Edutecnia. De manera pues que ahí esperamos seguir trabajando muy fuertemente con ustedes, Cluster, que son unos aliados inmejorables, y queremos desde aquí invitarlos a todos y todas que nos encuentren en Edutecnia del 7 al 9 de septiembre o a través de nuestra página web www.edutecnia.com, de manera que ahí puedan ingresar, preregistrarse y recibir su invitación libre de costo. De nuevo, muchísimas gracias y bienvenidos todos a Edutecnia. Bueno, muchas gracias, Patricia. Y bueno, muy felices de estar en esta sesión para presentar a toda esta interesante audiencia, tanto la alianza, la feria y el contenido que vamos a ver el día de hoy relacionado a aulas virtuales y la computación, el End User Computing, que es pues una de esas estrategias con las que muchas organizaciones han podido continuar y mejorar su operación durante situaciones tan fuertes como lo ha sido la pandemia, y no solo en un escenario como la pandemia, sino en el escenario cotidiano. Entonces, pues me presento, yo soy Ricardo González, soy el Chief Technology Officer de Cloudster, y básicamente me llevo una trayectoria de más de 20 años en la industria de arquitectura de soluciones y procesos de desarrollo de software,
en diferentes verticales, incluyendo el sector financiero, telecomunicaciones, marketing digital, educación, gobierno y siempre de la mano de los servicios de nube. Hago parte también del programa de Microsoft Regional Directors, que es básicamente asesores confiables desde la perspectiva de estrategia tecnológica para las organizaciones, arquitecto de la IASA, la Asociación Internacional de Arquitectos de Software, y Black Belt en AWS en seguridad y modernización de aplicaciones, al igual que arquitecto certificado también en AWS. Entonces, el día de hoy quiero compartir a esta interesante audiencia varios temas relacionados a la computación de usuario final en la nube, y vamos a entender por qué razones hay para movernos a la nube y para aprovechar estos servicios, esos casos de transformación que son muy eficientemente implementados con estas tecnologías, estos servicios. Vamos a entender cuáles son estos servicios y en qué escenario los podemos utilizar, los beneficios que nos trae esta transformación en el corto, mediano y largo plazo, algunas integraciones que nuestros servicios de end user computing pueden realizar para mejorar aún la experiencia y qué pasos podemos seguir. Entonces, empezando con esas razones para migrar nuestras aplicaciones y los escritorios a la nube, empezamos con el más obvio, y es los usuarios móviles. Hoy en día, la pandemia llevó a todas las organizaciones a redefinir la manera en que interactúan tanto sus equipos como sus usuarios, digamos, sus equipos internos. Y por ejemplo, en el sector educativo, lo que pudiéramos llamar usuarios finales, clientes, beneficiarios del servicio, los estudiantes, y pues que en conjunto con los equipos de la organización construyen valor. Y llevó a muchas organizaciones a que esos usuarios se volvieran móviles o remotos. Ese es uno de los primeros drivers para considerar esto, porque pues al final una infraestructura física de escritorios donde los usuarios tienen que ir para poder habilitar su acceso, ya sea a sus herramientas de trabajo o a sus herramientas de estudio, pues ponía en particular durante un escenario como la pandemia, bastantes limitaciones. Los escenarios de adopción de dispositivos personales. Hoy en día, digamos que los dispositivos de cómputo se han convertido o han llegado a ser muy asequibles, y pues podemos generalizar que muchas familias y muchos usuarios tienen acceso a su propio dispositivo. ¿Qué problema hay cuando, por ejemplo, en una organización empezamos a utilizar los dispositivos de los usuarios? Los temas de cumplimiento, de seguridad, cómo garantizamos no sé, que no vaya a traer un virus a la red, cómo garantizamos que cumpla las políticas de seguridad necesarias para no acceder a recursos protegidos. Entonces, uno de los mecanismos que viabiliza este proceso de adopción de dispositivos personales son los servicios de End User Computing, y ya vamos a ver por qué. Otro de esas motivaciones es justamente lo que ha conectado con esos retos que se plantean con los dispositivos personales, y es garantizar, mejorar la seguridad de los datos. Constantemente escuchamos, por ejemplo, noticias de fugas de información de las organizaciones, publicación de listas de usuarios, y el espionaje corporativo, ese tipo de actividades que son bastante frecuentes y que pues obviamente las organizaciones requieren proteger tanto para sus usuarios como sus activos de información, y establecer estrategias que les permitan mejorar dicha seguridad. Otro punto importantísimo y un driver por los cuales, una de las razones por las cuales las organizaciones se mueven a estrategias más orientadas a la nube, es para mejorar la agilidad, para reducir el tiempo que les toma hacer los cambios, hacer transformaciones, ya sea
en sus aplicaciones, en sus procesos de negocio, en sus organizaciones. ¿Y por qué es esto? Porque cuando hablamos de la infraestructura tecnológica para soportar las organizaciones, eh, y esa infraestructura tecnológica requiere dispositivos físicos locales, todo ese proceso tiende a ser mucho más lento. Tanto desde la adquisición de esos dispositivos como el mantenimiento, la operación, la alta disponibilidad se vuelve lento y muy costoso. Y cambiarlo pues se vuelve muy difícil. Básicamente tienes unos activos que tienes que aprovechar al máximo, pero si en algún momento requieres hacer un cambio profundo en la tecnología que utilizas, pues estás limitado porque ya hiciste una inversión muy grande. Entonces, en la nube, la flexibilidad, el poder pagar por consumo, el poder prender y apagar y destruir si yo quiero de manera muy rápida, sin compromisos a largo plazo necesariamente, me abre la posibilidad de ser más ágil, estar más preparado para el cambio. Entonces, la agilidad es un driver súper importante porque no funcionan muchas cosas con la experiencia de los usuarios de las aplicaciones en términos de sus computadores personales. Crea mucha dificultad para administrar esos inventarios, mucha dificultad para garantizar la seguridad de esos computadores personales, dificultades, por ejemplo, para traer el dispositivo a la organización o para proteger los datos que se almacenan en dichos dispositivos, y a la larga, a escala, eso se vuelve muy costoso. Y hay soluciones que son de virtualización de escritorio. ¿Qué significa esto? Que en vez de tener los escritorios en los computadores personales de las personas, suena redundante, personales de las personas, pero en sus propios computadores personales, utilizamos una infraestructura centralizada para hospedar esos escritorios. Entonces, los usuarios desde un computador físico se conectan a un computador remoto y trabajan realmente en ese computador remoto. Pero ahí el reto tiene que ver con lo que les mencionaba hace unos minutos, la inversión que se requiere para poder provisionar esa infraestructura. Entonces, ahí para eso tienes que comprar una serie de servidores, una infraestructura muy grande para, dependiendo del número de usuarios que requieras soportar. Eso, y es una inversión upfront al comienzo. Tienes que comprar los equipos antes de empezar a hacer el proyecto, lo que te toma el proyecto de implementación, y que pueden ser semanas o incluso meses de implementación en los escenarios on-premise. Requiere pues toda una operación allí física, los servidores, mantenimiento, deben estar protegidos, toda la infraestructura de backup, la infraestructura de seguridad física que requieres para soportar eso. Entonces es supremamente costoso a escala, y además pues recordemos que un elemento importantísimo, y es que la infraestructura física de tecnología se deprecia más rápido que muchos de los otros infraestructuras, pues, o activos de las organizaciones. Es algo que se deprecia legalmente en 5 años ya vale cero. Entonces, pues no es una inversión, no es un activo para mantener a largo plazo, es algo que se deprecia y que digamos, se vuelve obsoleto muy rápido. Entonces, la nube permite contrarrestar todos estos aspectos negativos del escenario on-premise y el escenario de computadores personales. ¿Y cómo se transforma esa experiencia? Moviendo todos esos recursos, desplegando todos esos recursos, tanto de escritorios, los procesos, las capacidades de cómputo, de almacenamiento, de bases de datos, a la nube para garantizar agilidad, continuidad y seguridad. Eso pues es básicamente el habilitador para esa transformación. ¿Qué casos de uso de transformación son comunes? Entonces, el trabajo remoto flexible. Yo tengo mi escritorio remoto en la nube y pues puedo conectarme si estoy en Colombia, si estoy en México, si estoy en Perú, estoy en un dispositivo móvil. Puedo tener acceso a ese repositorio en cualquier lugar, en cualquier momento. Eso es un escenario de los más comunes que se presentan hoy en día. Otro, por ejemplo, específico a los estudiantes es que les permite acceder desde cualquier dispositivo. Nosotros no controlamos
qué tipo de computadores tienen los estudiantes, si de pronto solamente no tienen un computador, sino tienen una tablet, que es bastante común en la comunidad estudiantil, y pues la limitante de no tener acceso pues es bastante fuerte, pero los dispositivos no son una barrera y desde cualquier dispositivo pueden acceder a esos escritorios remotos en la nube. Otro escenario es, por ejemplo, cuando requerimos provisionar infraestructura para que los estudiantes hagan laboratorios. Entonces, en todas las carreras relacionadas a tecnología o que requieren alguna infraestructura de cómputo, infraestructura tecnológica para poder hacer prácticas, que pues hoy en día a la larga son casi todas las carreras, requieren algún tipo de infraestructura allí. El provisionar recursos prelistos, preconstruidos para hacer talleres, hacer laboratorios, hacer pruebas, se vuelve muy sencillo porque es básicamente construir plantillas y definir las configuraciones para los laboratorios que se van a provisionar. Y esos laboratorios solo existen durante el tiempo de la prueba. Entonces, yo no tengo que invertir grandes cantidades de dinero en recursos físicos que solo voy a estar usando en los momentos de los laboratorios. Entonces, esto es súper importante. Cargas temporales. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el costo de recursos de alto desempeño, temas de diseño, ingeniería, por ejemplo, estaciones de trabajo para diseño gráfico, para diseño arquitectónico, para diseño de ingeniería, que requieren computadoras con bastantes capacidades y recursos especializados, tarjetas de procesamiento de video, múltiples procesadores, altas capacidades de RAM, se pueden también provisionar en esos escenarios. Y de la misma manera, los provisiono durante el tiempo que lo requiera y no más. Por último, está la aceleración de los ciclos de desarrollo y prueba. Si yo quiero tener mayor velocidad para poder probar mis aplicaciones de cara a los usuarios finales, pues yo puedo tener estos recursos de laboratorio muy rápidamente, provisionar esa infraestructura en minutos y establecer cómo va a ser la experiencia de mis usuarios muy rápidamente. Entonces, son estos algunos de los casos de uso que tienen que ver con la transformación y con llevar nuestras cargas de trabajo de escritorios remotos a la nube, que podemos sacar mucho valor en escenarios como el de la educación. ¿Cuáles son los servicios que hacen parte en AWS, Amazon Web Services, de esta computación de usuario final? Lo primero son los escritorios virtuales para usuario final. Este servicio se llama Amazon Workspaces, y Amazon Workspaces básicamente ¿en qué consiste? Piensen en su escritorio, su máquina, su computador personal directamente disponible en la nube, con las capacidades configurables desde un procesador hasta 32 procesadores, desde 2 GB de RAM hasta 160 GB de RAM, o discos persistencia, disco duro de hasta teras de capacidad. Entonces, es uno de los servicios importantes que más adelante vamos a ver algunas de sus características, pero es el escritorio completo, su estación Windows o su estación Linux disponible allí en la nube. Otro servicio que no es de escritorios virtuales, sino de aplicaciones virtualizadas. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, hay casos en los cuales nosotros debemos proveer acceso a nuestros usuarios no a un escritorio completo, sino a unas aplicaciones particulares. Entonces, por ejemplo, nuestros usuarios requieren acceso a, no sé, los estudiantes de ingeniería
requieren acceso a AutoCAD. Entonces podemos desplegar AutoCAD en Upstream y básicamente lo que tenemos es un pool de máquinas que van a atender a los diferentes usuarios que se conectan, utilizan la aplicación, persisten sus planos, sus diseños y cuando cierran la aplicación, pues esos recursos ya se apagan. Entonces solo es utilización on demand, por demanda, de la aplicación específica que se requiere. Y yo puedo armar paletas de aplicaciones que le quiero proveer a mis usuarios. Entonces yo puedo también definir a qué usuarios le quiero dar qué aplicaciones y comparto ese pool de recursos, ese conjunto de recursos de cómputo entre múltiples usuarios a la vez. Entonces, esos son dos de los servicios más importantes que nos provee una entrega a escala del acceso a las aplicaciones y los escritorios que no requieren administración de dispositivos físicos ni administración, por ejemplo, de cosas como sistemas operativos, ese tipo de cosas. Se pueden hacer procesos automáticos para esa gestión que me dan alta confiabilidad y seguridad sobre los recursos que desplegamos. Entonces, esto es lo que llamamos pues las aplicaciones y escritorios virtualizados en AWS. Allí se soportan sistemas operativos Windows, que es, digamos, el grueso de la población utiliza sistemas operativos Windows y también soportamos sistemas operativos Linux. Pero el acceso a esos escritorios, esas aplicaciones virtualizadas, se puede hacer desde cualquier dispositivo. Es decir, si los usuarios finales tienen Windows en su computador, o tienen Linux, o tienen Mac, o tienen dispositivos Android, o tienen dispositivos iOS, tabletas, iPad, eh, todos esos dispositivos se pueden utilizar para consumir esos escritorios. Entonces, es parte de esas ventajas que nos trae la tecnología. Ahora, veamos qué diferencia hay entre los escenarios cuando yo quisiera hacer una implementación on-premise, es decir, local, en mi data center físico, mi data center on-premise, de mis escritorios virtuales, lo que significa hacerlo en otras nubes y lo que significa hacerlo con los servicios de escritorios y de end user computing de AWS. Entonces, en el escenario on-premise, básicamente, yo tengo todas estas capas de administración y cuando están marcados aquí en esta gráfica como naranja es porque yo como cliente soy responsable de esa administración. Entonces tengo que configurar, administrar los racks, las pilas de servidores, la energía, el aire acondicionado del data center que requiere para pues, mantener un clima sano de los equipos, la seguridad física del data center, toda la configuración del hipervisor. El hipervisor es ese software que me permite virtualizar máquinas, toda la configuración de balanceo de carga, de almacenamiento, la administración del dispositivo físico, el host, donde coloco esos escritorios virtuales, la capa de administración de los escritorios virtuales, los servicios de directorio, es decir, la configuración de usuario y las políticas que voy a tener sobre esos usuarios en los escritorios, y la gestión de imágenes. ¿Qué son las imágenes? Las imágenes es esa plantilla sobre la cual yo voy a instanciar mis escritorios o mis aplicaciones virtualizadas. Entonces, por ejemplo, el caso que les mencionaba, quiero compartir, permitir el acceso a mis usuarios a AutoCAD para hacer diseños de dispositivos o arquitectónicos. Entonces yo tengo que crear una imagen que tiene instalado AutoCAD y esa imagen es la que voy a utilizar para instanciar mis aplicaciones virtuales. Entonces, cuando yo tengo un escenario on-premise, yo soy responsable de todos estos ítems, absolutamente todos. Y eso pues es bastante costoso. Costoso en infraestructura física, costoso en operación, en equipos especializados para diferentes capas, porque no siempre una persona o un equipo sabe absolutamente todo, sino que se requieren equipos multidisciplinarios generalmente para hacer todo este proceso de operación y administración. En otras nubes tenemos escenarios como en los cuales se puede tener alguna delegación a la administración por parte del servicio que tiene que ver sobre todo con la parte física
pero en muchas oportunidades de lo que se es responsable es de toda la administración de almacenamiento, del host como tal, los escritorios, los directorios y la gestión de imágenes. Eso, digamos que no se reduce en muchas nubes disponibles. Sigue habiendo una carga operativa bastante fuerte en los aspectos del BDI, de la infraestructura de escritorios virtuales. Entonces, pues digamos que mejora, pero sigue siendo un reto. En el escenario de AWS y End User Computing, nuestra responsabilidad como usuarios, como clientes, como usuarios finales, solo está en la gestión de directorio e imágenes. Entonces nosotros tenemos es que gestionar nuestros usuarios y las políticas que tenemos y gestionar las imágenes, construir la imagen, habilitarla para ser utilizada, versionarla si se requiere, si tengo un proceso de versionamiento. Eso es básicamente en lo que nos enfocamos, porque todo lo demás se encarga AWS. Toda la parte del BDI, infrastructure, del host, almacenamiento, data center físico, todo eso es responsabilidad y está bajo la operación de AWS. Entonces eso nos trae beneficios de cara a diferentes frentes. De cara a los usuarios vamos a tener unos beneficios de cara a la gestión de datos, de cara a la gestión del costo y los aspectos de cumplimiento. Entonces, los usuarios finales van a obtener una experiencia bastante enriquecida y remota 100% cuando le proveemos la capacidad de habilitar sus dispositivos. Entonces, por ejemplo, tanto en AppStream como en Workspaces vamos a tener la posibilidad de utilizar múltiples pantallas con resolución hasta 4K. Entonces, 4 monitores en 4K es la máxima capacidad que se provee. Normalmente es más que suficiente para los usuarios, digamos, clásicos, los usuarios normales. Normalmente tienen 1, 2 pantallas. Usuarios avanzados pueden tener hasta 6 o más, dependiendo de su foco de trabajo. Pero pues la posibilidad de tener ese acceso y esa capacidad con su dispositivo local, pues es bien interesante. También el soporte para los dispositivos populares más comunes que nosotros utilizamos en el día a día, altavoces, micrófonos, auriculares, poder tener almacenamiento masivo conectado, por ejemplo, discos que quiera y que la política me permita conectar, autenticación por tarjeta o las tablets, las pen tablets, las tabletas digitalizadoras, son dispositivos que puedo utilizar en estos servicios. Puedo también integrarme con los servicios de impresión flexible, es decir, redirigir la impresión. Recordemos que la máquina va a estar en la nube, pero pues mi impresora física puede estar acá al lado de mi escritorio. Entonces, pues yo necesito es imprimir acá, no en el data center de Amazon. Entonces existe la posibilidad de redirigir esa impresión y utilizar el dispositivo local para la impresión. O también pues escoger los dispositivos que yo quiera utilizar para la conexión. Entonces aquí, como les decía, desde dispositivos Windows, Mac, Linux, Android, iOS, todos se soportan, y también lo que llamamos los Thin y Zero Clients, que es un Thin Client, es un computador muy liviano que no tiene mucha capacidad de cómputo local porque toda la capacidad de cómputo realmente está en el escritorio virtualizado, y el Zero Client aún es más liviano. Es básicamente desde la cara de los usuarios finales algunos de los beneficios que puedo tener. Por otro lado, desde la perspectiva de protección de datos, ¿cómo garantizo esa comunicación segura? Muchas veces en las organizaciones requieren utilizar cosas como VPNs para garantizar que solo me va a conectar a una red privada, que solo son esos usuarios y que ese tráfico es seguro, y pues tener acceso a una red local. Aquí pues tenemos las opciones de utilizar VPNs, pero también se puede dar la garantía de que los protocolos remotos son seguros, están cifrados de punto a punto, y ningún dato que se almacena en el escritorio virtual o en AppStream es, digamos que realmente viaja localmente. También puedo definir esas políticas para controlar la protección de datos. ¿Y esto en qué consiste? Que yo puedo restringir el poder copiar y pegar desde
el dispositivo remoto a mi dispositivo local, puedo restringir la impresión, puedo restringir la descarga de archivos y eso me permite establecer más control y garantizar que mi ambiente y el ambiente en donde almaceno estos datos es seguro. También puedo utilizar servicios de autenticación fuerte como segundo factor de autenticación, el MFA, Multifactor Authentication. Puedo utilizar diferentes proveedores de identidad, directorio activo, SSO con diferentes IDPs, diferentes proveedores de identidad. Entonces es parte de esa definición del servicio. Y también si desde mis aplicaciones, desde mis escritorios virtualizados, tengo acceso a, por ejemplo, otros recursos en la nube, también puedo asegurar esos canales de comunicación utilizando algunos servicios ya más avanzados como los VPC endpoints que me permiten garantizar que el tráfico de esos escritorios no salgan por internet para acceder a otros recursos en la nube, en la misma nube que tenemos desplegado en nuestros escritorios. Eso desde la perspectiva de protección de datos. Si nos vamos a otro aspecto diferente que sería la gestión de la demanda, cómo crezco y reduzco la capacidad acorde a la demanda. Entonces, tengo la posibilidad de mantener un monitoreo muy detallado sobre los costos y tener estrategias para optimizar su consumo. Podemos hacer pago de los servicios ya sea por demanda, por hora o por mes. Entonces, por ejemplo, hay cierto umbral en el cual es más barato ya pagar el mes que pagar por las horas. En otros casos, como el recurso no se utiliza tantas horas, pues vale la pena más utilizarlo por horas. Puedo, por ejemplo, definir políticas en las cuales hago la detención automática de los recursos después de cierto tiempo, bajo demanda y escalar en la medida en que yo lo requiera. Es decir, puedo, por ejemplo, empezar con un pequeño pool de recursos y en la medida en que la demanda lo va exigiendo, irlo incrementando. No tengo, digamos que a diferencia del escenario on-premise, que yo no puedo comprar una infraestructura para 20 usuarios y luego coger simplemente y cambiarla para 300 usuarios o comprar otra para 180 y cuando vuelva a subir de número de usuarios volver a comprar porque el proceso de aprovisionamiento es muy lento, en fin. En la nube sí lo puedo hacer. En la nube sí puedo hacer, por ejemplo, eh, tener un despliegue inicial de 20 usuarios y pasar a 500 usuarios en minutos. Todo es un tema de operación y de configuración muy sencillo. Igualmente, pues también se pueden crear escenarios en los cuales se hace autoservicio. Es decir, yo puedo habilitar a algunos usuarios para que ellos mismos hagan su solicitud de provisionar un recurso y este se provisione automáticamente y en minutos ya tenga acceso. Los que hemos tenido la posibilidad de participar como diseñadores e implementadores de uno de los proyectos más grandes de despliegue de escritorios virtuales en Colombia, en el cual están en este momento casi 1000 escritorios virtualizados, distribuidos remotamente en toda Colombia. Es una entidad del sector de salud, en la cual con más de 25, 27 clínicas, sus usuarios operan remotamente con escritorios en la nube toda la atención médica a sus pacientes, atención intensiva, médica intensiva, se hace utilizando un despliegue de Amazon Workspaces. Y pues básicamente, ¿cuáles son los retos que ellos tienen? Vamos a abrir una nueva clínica, necesitamos provisionar 25, 30, 50 usuarios más y eso se provisiona en minutos. Nos dicen, listo, mañana vamos a abrir la nueva clínica, necesitamos este número de usuarios, por favor provisionarlos mañana en la mañana. Y sí, efectivamente es un proceso de minutos para provisionarlos y ya están listos con todas las mismas plantillas, las mismas capacidades, todo el setup, todas las aplicaciones que requiere. Es básicamente un clic y esperar unos minutos y ya está disponible el servicio. Entonces, este tipo de cosas son supremamente valiosos para cualquier organización, el poder muy rápidamente crecer de acuerdo a la demanda, muy rápidamente también reducir y bajar el desperdicio de recursos. Toda esta tecnología está soportada
por múltiples estándares de cumplimiento, marcos de cumplimiento a nivel mundial, que pues ayudan a que las organizaciones pues tengan una tranquilidad sobre el uso de tecnología y les permitan mantener también sus estándares de cumplimiento. Entonces, desde ISO 27001 hasta, por ejemplo, estándares tan exigentes como PCI, PCI, ahí está, también el HIPAA, que es para el estándar de salud, o por ejemplo SOC de operaciones, también es uno de los estándares también bien exigentes de SOC 1, 2 y 3, son exigentes en términos de cumplimiento. Entonces, básicamente lo que nos provee AWS es que nos garantiza que todas sus soluciones, todos sus servicios, o pues bueno, los que están cubiertos por el marco de cumplimiento, ya están cumpliendo con esos requerimientos y que pues los despliegues que nosotros hagamos sobre dichos servicios pues van por extensión a tener, estar cubiertos en buena parte, ya depende de los controles adicionales que nosotros colocamos como usuarios para mantener ese cumplimiento. Entonces, desde la perspectiva de workspaces, como les decía, los workspaces son escritorios completos, máquinas completas disponibles en la nube con un modelo de pago por consumo, muy fáciles de desplegar y gestionar, como les mencionaba, y que me van a poder garantizar esa escalabilidad de rendimiento que yo requiero en mi operación en el día a día. Por otro lado, Upstream entonces es una solución de aplicaciones virtualizadas que me permiten gestionarlas de manera centralizada, también con un modelo de pago por consumo que y lo puedo integrar con otros servicios, con mis otras aplicaciones, donde puedo tener una escalabilidad por demanda muy sencilla de configurar, y que pues me garantiza todos los aspectos de seguridad. Entonces, estos servicios, tanto Workspaces como Upstream, me permiten la integración con servicios muy comunes, como por ejemplo el conectarnos a servidores de archivos. En muchas organizaciones están las estaciones de trabajo que se conectan a un servidor de archivo donde se comparten algunos recursos, donde se trabaja de forma colaborativa. Y entonces ahí están el servidor de archivos que está ya sea en forma de NAS, en forma de unidades compartidas, de Virtual NAS, o también con servicios de colaboración como lo son Google Drive o OneDrive. También tanto Workspaces como Upstream me permiten integración con estos servicios. Pero si no tengo esos servicios y quisiera añadir alguna solución de colaboración, también AWS provee una que se llama WorkDocs, en la cual básicamente es un mecanismo de colaboración documental segura, cumpliendo pues muchos estándares como los que mencionamos hace unos minutos, PCI, HIPAA, ISO, SOC, eh, integrado a Workspaces y Upstream. Entonces allí podemos tener nuestros repositorios por usuario, carpetas compartidas de colaboración de forma natural, integrada, sin tener que administrar servidores ni administrar infraestructura adicional. En otros escenarios también hay servicios como FSX, que rápidamente es como el servicio de archivos compartidos, de discos compartidos nativo de AWS para servidores y aplicaciones Windows. Entonces, si yo ya tengo en mi infraestructura on-premise un servidor de archivos Windows, lo puedo migrar de manera muy sencilla al servicio de FSX y ya no tengo que administrar máquinas. Solo tengo que integrarlo a un directorio activo y tengo que establecer las políticas que quiero para esos discos compartidos. Entonces, esto es algo que me acelera ese proceso de llevar lo que yo ya tenga on-premise a la nube, porque pues me quita esos elementos de fricción. Entonces, ¿qué continúa aquí para cualquier organización que quisiera explorar estos servicios de computación de usuario final? Y es, primero pensemos, ¿se identifican con alguno de los casos que hemos visto hoy?
algunos de esos casos aplica, sus usuarios remotos buscan más agilidad para las aplicaciones, buscan simplicidad en el aprovisionamiento de recursos, reducir la inversión inicial para las capacidades de cómputo. Considera que es valioso ese potencial de transformación que me da esta aproximación. O sea, ya estando en la nube, ya es mucho más fácil empezar a acelerar esa transformación porque no tengo el lastre de toda mi infraestructura on-premise, de mi carga operativa on-premise. Todo eso me lo he quitado y me puedo enfocar en el esfuerzo de transformación. Necesitamos, por ejemplo, mejorar la postura de seguridad. Sienten que hay un vacío allí y que requieren, por temas de cumplimiento, hacer mejoras. Los escenarios de End-User Computing son servicios que nos pueden ayudar a mejorar esa postura drásticamente. También consideran que necesitan acelerar los procesos de aprovisionamiento y operación de TI sin tener esos sobrecostos ni recursos desperdiciados a los que normalmente el escenario on-premise los obliga. Si se sienten identificados con cualquiera de estos casos, no duden en buscarnos, en transmitirnos su necesidad y de esa manera nosotros podemos apoyarlos en entender su caso específico, definir las estrategias que más les convenga para poder aprovechar esos servicios y remover tanto los problemas, incrementar la agilidad, mejorar la postura de seguridad y simplificar su operación de TI. Esa es la invitación que les hago como siguientes pasos. Y pues bueno, podemos abrir el espacio para algunas preguntas. No sé si tenemos preguntas el día de hoy. Sí, tenemos 3 preguntas. Dice, en AppStream puedo encontrar aplicativos como SPSS o Stata. Perfecto, es una muy buena pregunta. Básicamente en AppStream yo puedo desplegar prácticamente cualquier aplicación que yo pueda desplegar en Windows. Una aplicación cliente-servidor, aplicaciones pues que ejecuten en un ambiente de entorno de escritorio Windows, se pueden desplegar como aplicaciones en AppStream. Tenemos escenarios, por ejemplo, en el cual se despliega el cliente de SAP, que es utilizado por toda la organización para pues toda la gestión operativa. Entonces, ese cliente de SAP se conecta en el background a los servidores de SAP que son centralizados, que también están en la nube, pero que el usuario realmente accede a través de AppStream. Es un ejemplo del tipo de aplicaciones que también se pueden desplegar allí y que no es ningún problema, digamos, técnicamente hablando, no hay limitaciones técnicas allí. SPSS, un software de análisis estadístico, también es perfecto candidato. Y ahí, por ejemplo, si requieres hacer el procesamiento, requieres la capacidad de cómputo en el cliente, corriendo ahí en el cliente, pues tenemos la flexibilidad de provisionar capacidades de cómputo altamente variables, desde, como lo decía, desde un core de procesamiento y 2 gigas de RAM hasta 32 cores, 8 cores en procesadores de tarjeta gráfica, más 160 gigas de RAM por estación. Entonces, son capacidades que me darían la posibilidad de ejecutar este tipo de aplicaciones. Gracias. Una siguiente dice, ¿los alumnos pueden proteger su privacidad mediante el uso de las VPNs? Ok, bueno, primero voy a definir, pues para que todos tengan claridad, una VPN o Virtual Private Network básicamente es una conexión que se hace desde un dispositivo remoto hacia, bueno, en este caso que están planteando, desde un dispositivo, desde, por ejemplo, la estación de un usuario remoto a un data center, a otra red, ¿sí? Entonces, las características que tiene esa VPN es que
protege el tráfico. Esa comunicación la protege la cifra y garantiza que no va a ser interceptada, ni manipulada, ni modificada por ningún agente externo. Sí, la comunicación se puede cifrar entre las estaciones de los usuarios, en este caso estudiantes, hacia el data center de AWS. Digamos, en el caso tanto de Upstream como de Workspaces, no lo requieres porque la comunicación utiliza protocolos seguros. De entrada, el transporte es seguro, es autenticado y cifrado, entonces pues no requerirías eso, pero de requerirlo se puede hacer. Genial, gracias. La siguiente dice, ¿cómo puedo administrar los picos de uso y de tráfico de mis estudiantes? Por ejemplo, tengo clases abiertas que me llegan 10 y en otro momento me pueden llegar 80 estudiantes. Excelente pregunta y ese es justamente el escenario que define la elasticidad de la nube. La elasticidad, ¿qué es? Esa capacidad de extenderse o contraerse, dependiendo de justamente la demanda. Entonces, en esos escenarios en los que yo tengo de alguna forma una incertidumbre respecto a la capacidad requerida, yo puedo establecer un mecanismo de elasticidad. Y es decir, mira, yo voy a provisionar por defecto 10, los voy a dejar listos, pero esto puede crecer bajo X condiciones. Si llegan más usuarios, provisione nuevas estaciones de manera flexible. Entonces, simplemente provisione nuevas y provisionar una nueva instancia para Upstream, por ejemplo, es algo automático. Yo defino reglas de autoescalado y si empiezan 10, 11, 15, 25, 30, AWS se encarga automáticamente de hacer ese provisionamiento y eso es en cuestión de un minuto, ya está disponible y a su vez cuando ya los usuarios se van desconectando, ya están los 80 y van de pronto algunos se van desconectando 5, 10, automáticamente uno puede configurar las reglas de inactividad para desaprovisionar los recursos. Entonces, de manera automática. Entonces, después de X minutos de inactividad, ya AWS dice, bueno, estos usuarios no están conectados, no van no están utilizando el servicio, yo voy a desaprovisionar esos recursos, los apago y reduzco otra vez mi tamaño al mínimo necesario. Eso es la elasticidad y la nube es uno de los mejores ejemplos de implementación de elasticidad. Y cierro con un comentario que nos dejaron a través de las redes sociales y con esto invito a Patricia Costa para que nos haga la invitación a Edutecnia. Y el comentario dice, es verdad que la educación tiene que transformarse, como dijeron en la apertura. Las aulas virtuales son el presente, ya no estamos hablando del futuro. El que no se adaptó en la pandemia puede desaparecer. Adelante, Patricia. Bueno, muchas gracias. Qué interesante esta conferencia. Aprendí mucho porque realmente la pandemia nos dejó muchos retos en este tema de la virtualidad y de tener una virtualidad segura. Sin lugar a dudas, un excelente servicio el que ustedes proponen. Bueno, no, invitarlos del 7 al 9 de septiembre en el Centro de Convenciones Ágora a que nos acompañen. Próximamente les haremos llegar la agenda académica, las invitaciones para la feria a través de nuestra página web, la repito, www.edutecnia.com. Se registran y reciben un código de acceso. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta alianza. Muchas gracias a esta audiencia que estuvo fiel y firme hasta el último momento. Eso es muy importante en estos espacios. Como yo soy una defensora de la presencialidad y quiero ver sillas llenas, aquí vi sillas llenas. Los felicito, Cluster, los felicito a todos. Excelente producto. Me encanta tenerlos como aliados. Nos vemos del 7 al 9 de septiembre en Ágora durante Edutecnia. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Ricardo, Carolina y todos los organizadores. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y sobre todo a la audiencia. Esperamos pues haberles ayudado a
a ver una nueva aproximación de soluciones a sus escenarios. Muchas gracias, Patricia. Gracias a todos. Gracias, Leo. Chao. Buenas tardes, hasta luego.